Mi esposa, la mujer que yo amaba, me abandonó por irse con mi padre. Hola, Edith, necesito soltarlo en algún lugar donde nadie me conozca, donde pueda ser completamente honesto sin miedo a destruir aún más a mi familia de lo que ya está. Tengo 34 años, y durante muchos años pensé que tenía una vida normal. No perfecta, pero estable. Tenía un matrimonio de 8 años con Laura, nombre cambiado porque obviamente no quiero que nadie la identifique, la mujer que yo más amé. Y cuando digo la mujer que más amé, no exagero. Esa mujer era mi prioridad, mis planes, mis metas, mi todo. Yo me levantaba pensando en cómo hacerla feliz. Me acostaba tranquilo solo cuando veía que dormía bien. Era así de entregado, aunque hoy sé que eso fue parte de lo que me cegó. Desde el principio, nuestra relación parecía como sacada de una novela. Nos conocimos cuando yo tenía 23 y ella 21. Yo trabajaba ayudando en el negocio familiar, mi papá tenía un pequeño taller mecánico. Laura era cliente regular porque su carro era un verdadero desastre. La primera vez que la vi, me sonrió, y no sé si fue mi imaginación, pero yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Como si hubiera estado incompleto y ella fuese la pieza faltante. Sonará cursi, lo sé, pero juro que así se sintió. Comenzamos a salir, y todo fue como en piloto automático. Encajábamos, reíamos, hacíamos planes. Y cuando le conté a mis papás que tenía una novia, ellos parecían felices, especialmente mi papá, aunque en su momento no lo cuestioné. Él siempre fue un hombre carismático, sociable, el típico que cae bien en reuniones y fiestas. Nunca pensé que esa misma personalidad terminaría siendo una puñalada en mi espalda. Nos casamos 2 años después. Una boda sencilla, pero llena de gente que queríamos. Recuerdo a mi mamá llorando de felicidad. Recuerdo a mi papá abrazándome fuerte y diciéndome, cuídela, hijo, porque esa mujer vale oro. Hoy esas palabras me suenan como una burla. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. No perfectos, porque no existe un matrimonio perfecto, pero éramos un equipo. Yo trabajaba en el taller con mi papá, queriendo aprender para algún día manejarlo yo. Laura trabajaba en una farmacia. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Pero con los años, algo empezó a cambiar. No fue de golpe, sino como cuando el agua se calienta poco a poco y no te das cuenta de que ya está hirviendo hasta que te quema. Primero fueron los comentarios inocentes. Tu papá es muy chistoso. Tu papá es un hombre muy sabio. Tu papá tiene historias increíbles. Al principio me alegraba. ¿Qué hijo no quiere que su esposa y su papá se lleven bien? Pero luego esos comentarios se hicieron más frecuentes, más específicos. Y luego vinieron las comparaciones. Tu papá es más relajado. Tu papá siempre sabe qué decir. Tu papá tiene una energía diferente. Yo traté de ignorarlo. Pensé que era eso para admiración. Después de todo, él era el pilar de la familia. Hasta que comenzaron las salidas. No sé ni cómo comenzaron exactamente. Un día me enteré que mi papá la llevaba a su trabajo porque había tenido que hacer un trámite, otro día la dejaba en casa porque yo estaba ocupado. Pero con el tiempo me enteré de que iban a comer, que hacían vueltas juntos, que hablaban por WhatsApp. Cuando le pregunté a Laura por qué hablaban tanto, ella me dijo que solo eran charlas normales y que mi papá era como un padre para ella. Esa frase, cómo me hirió después. Yo no soy un hombre controlador. No reviso teléfonos, no prohíbo amistades, no limito actividades. Y quizá ahí estuvo mi error. Confié demasiado. Creí que el amor y la familia eran suficientes escudos para evitar traiciones. Pero no lo fueron. Todo explotó hace 2 años. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Yo estaba en el taller cuando vi a mi mamá llegar llorando. Nunca la había visto tan descompuesta. Me pidió que saliéramos a hablar afuera, y cuando lo hicimos, se desplomó en mis brazos. Tu papá, sollozaba. Tu papá y Laura. Y yo, como idiota, todavía no entendía. Todavía no quería unir las piezas que ya estaban frente a mis ojos desde hacía meses. ¿Qué pasó?, pregunté, casi sin aire. Me está engañando, dijo ella. Con tu esposa. Se me apagó el mundo. Literalmente. Sentí como si mi cuerpo dejara de pertenecerme. Como si mis piernas no me respondieran. Recuerdo agarrarme de la puerta del taller porque pensé que me iba a caer. Lo peor fue que mi mamá no lo dijo con rabia. Lo dijo con tristeza. Con esa tristeza que solo da la traición. Ella había descubierto mensajes. No necesitó más. No quiso humillarse pidiéndole explicaciones a ninguno de los dos. Solo se fue de la casa y llegó a donde mí. Yo no sabía cómo procesarlo. Me sentía enfermo, como si me hubieran metido un puño en el estómago. Quería llorar, gritar, correr, desaparecer. Pero no hice nada de eso. Me quedé quieto, mudo, como congelado.
Esa misma noche, cuando llegué a casa, Laura no estaba. Me dijo por mensaje que necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para pensar, después de destrozar mi matrimonio, mi familia y la vida de mi mamá. Mi papá tampoco apareció por varios días. Yo no lo busqué. No podía mirarlo. No podía escucharlo. No podía ni siquiera imaginarlo sin sentir que mi pecho se apretaba. Finalmente, Laura regresó a casa, pero no a la nuestra. Se mudó con mi papá. Sí, con mi papá. No sé cómo escribir esto sin que me tiemblen las manos otra vez. Durante meses intenté entender qué había pasado. Intenté buscar alguna explicación lógica. Algo que al menos me diera una razón para no hundirme en la amargura. Pero no había lógica ni razón. Solo egoísmo. La gente en el barrio empezó a murmurar. Mi mamá cayó en una depresión horrible. Yo traté de apoyarla como pude, pero yo también estaba destruido. 2 traiciones al mismo tiempo, de las 2 personas que más deberían haberse preocupado por mí, y en lugar de eso, se eligieron entre ellos. 1 año pasó así, ellos viviendo juntos. Yo intentando rehacer mi vida mientras ayudaba a mi mamá, que decidió separarse pero aún no había iniciado el proceso legal. Yo me distancié de la familia de Laura. Nadie sabía cómo hablarme. Nadie sabía qué decir. Y yo tampoco tenía palabras. Pero entonces, un día, algo cambió. Yo estaba trabajando cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero lo hice. Y cuando escuché la voz al otro lado de la línea, juro que mi alma se me quiso salir del cuerpo. Era Laura. Y estaba llorando. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente, que por favor no la ignorara. Dudé, pensé colgarle, pensé decirle que jamás volviera a buscarme, pero algo en su voz, algo no sonaba como antes. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Llegué sin saber qué esperar, pero cuando la vi entrar, me quedé frío. Había cambiado totalmente. Ya no era la mujer radiante que recuerdo. Estaba delgada, con ojeras profundas, con las manos temblorosas. Se sentó frente a mí. No me miraba directo a los ojos. Y lo primero que dijo, entre lágrimas, fue: mi hijo nació con parálisis cerebral. No sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo ayuda, y tu papá ya no está conmigo. Yo me quedé en shock. No entendía nada. ¿Su hijo? No estaba con mi papá. ¿Y por qué acudía a mí? Y ahí fue cuando comenzó a contarme todo. Cuando Laura terminó de decirme que su hijo había nacido con parálisis cerebral, yo no supe qué sentir. Una parte de mí todavía cargaba el resentimiento, ese dolor espeso de haber sido traicionado por ella y por mi propio padre. Pero otra parte sintió un golpe de humanidad. No sé si fue compasión, confusión o simplemente el impacto de verla tan derrotada, tan distinta a la mujer que alguna vez conocí. Ella respiró hondo y empezó a explicarme todo. Después de irse con mi papá, todo había sido bonito por los primeros meses. Ilusiones, promesas, la típica mentira disfrazada de libertad. Pero la convivencia real fue sacando la verdad. Él era impulsivo, celoso, controlador. Ella quedó embarazada sin planearlo y según lo que me dijo, él jamás lo tomó bien. No es que la golpeara, eso me lo repitió varias veces, pero sí la trataba con desprecio, como si el embarazo hubiera sido un error que él no quería aceptar. Cuando su hijo nació, los doctores le dijeron que tenía daño neurológico severo. No caminaría, no hablaría, necesitaría terapias constantes, cuidados intensivos y un nivel de dedicación enorme. Mi papá, en lugar de asumir responsabilidad, desapareció. Literalmente, se fue de la casa una mañana y nunca volvió. Ni una llamada, ni un peso. No supo más de él. Laura quedó sola, con un bebé enfermo, sin dinero, sin familia, sin pareja y sin dignidad. Y ahora estaba ahí, frente a mí, pidiéndome ayuda. La primera palabra que me salió fue: ¿por qué vienes a mí? Ella bajó la cabeza, llorando. ¿Por qué? Porque eres la única persona que no me ha cerrado la puerta. Sentí un nudo en la garganta, pero me forcé a mantenerme firme. ¿Y qué quieres que haga? Su voz se quebró: solo quiero saber si puedes guiarme. No te estoy pidiendo que seamos nada, ni que me perdones. No tengo cara para eso. Pero mi hijo, él no tiene la culpa de mis decisiones. La verdad, esa frase me partió. Mi hijo no tiene la culpa. Y tenía razón. Un niño jamás es responsable de la inmadurez, las decisiones egoístas de los adultos. Nos quedamos en silencio un rato. Luego le pregunté: ¿dónde estás viviendo? Laura dudó. En una habitación pequeña. No tengo trabajo estable. La mamá de mi vecina me presta para la leche y los pañales algunas veces. He hecho de todo, pero estoy al borde de perderlo todo. Respiré profundo. No sabía qué hacer. Parte de mí quería decirle que enfrentara las consecuencias sola.
Pero otra parte no podía ser indiferente ante un bebé enfermo. Yo no era así. No podía volverme alguien cruel, aunque la vida me hubiera golpeado. Entonces le dije, está bien. Vamos a ver cómo puedo ayudarte, pero solo eso. No te confundas. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Desde ese día, empecé a acompañarla en los trámites médicos y las citas. Le enseñé cómo pedir apoyo estatal, cómo inscribirse en programas de ayuda para niños con discapacidad. La orienté en lo básico. No era su salvador. No quería serlo. Era solo humanidad. Pero claro, en una familia como la mía, nada se queda en silencio. Mi mamá fue la primera en enterarse. Un día, al llegar a la casa, me vio limpiándome las manos del gel desinfectante del hospital, y me preguntó, ¿qué haces tan seguido en el centro médico? Ya sé que no eres tú. No tenía sentido mentirle. Ella ya había sufrido suficiente por culpa de ambos. Estoy ayudando a Laura, dije. La expresión en su rostro fue como si le hubiera clavado un cuchillo. ¿Cómo puedes acercarte a ella después de lo que te hizo? Su voz estaba rota. ¿Por qué lo haces? No es por ella, mamá. Es por el niño. Mi mamá respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. ¿Y tu padre? A él también lo estás ayudando. No quiero saber de él, respondí. Ella bajó la mirada. Y dijo algo que nunca olvidaré, yo tampoco quiero saber de él. Voy a divorciarme. Fue la primera vez que la vi segura desde que la traición había ocurrido. Mi mamá era una mujer fuerte, pero había estado rota mucho tiempo. Esa decisión era una señal de que estaba sanando. La situación se complicó semanas después. Mi familia empezó a enterarse de que yo estaba ayudando a Laura, y algunos tíos comenzaron a decir que yo era un idiota, que cómo podía mendigar humanidad a la mujer que destruyó la familia. Otros decían que ella merecía sufrir. Otros, que seguramente quería volver conmigo. Y otros, simplemente se mantenían callados. Pero el problema grande vino cuando mi hermana menor, que siempre fue explosiva, la encaró. Una tarde, Laura estaba saliendo del centro de salud con su bebé cuando mi hermana llegó y la empujó del hombro. ¿Qué buscas ahora? ¿Volver a meterte en nuestra familia? ¿Te falta destruir a alguien más? Laura se quedó paralizada. Yo llegué justo en medio de la discusión. Suficiente, grité. Mi hermana me miró con rabia y decepción. ¿En serio la estás defendiendo? ¿A ella? Después de lo que nos hizo. Se metió con papá, Andrés. ¿Qué te pasa? Tomé aire, tratando de no explotar. No la estoy defendiendo. Solo estoy evitando que hagas un escándalo en plena calle. Ella no tiene por qué aguantar esto. El niño no tiene por qué verlo. Mi hermana, con lágrimas de furia, dijo, tú eres demasiado bueno. Y eso te va a destruir. Luego se fue. Ese día entendí que apoyar a Laura tenía un costo emocional no solo para mí, sino para toda mi familia. Y aún así, seguí haciéndolo. No por ella, sino porque el niño Samuel necesitaba personas y recursos, y yo sabía cómo orientarla. Pero la vida tenía todavía más giros preparados. Un mes después de todo eso, mi papá volvió a aparecer. Llegó al taller como si nada, como si no hubiera desaparecido casi un año, como si no hubiera destruido mi matrimonio, mi familia y la vida de mi mamá. Se acercó con su sonrisa falsa de siempre y me dijo, hijo, necesitamos hablar. Yo no quería escucharlo, ni un segundo, pero él insistió. Ya sé que estás ayudando a Laura, dijo. Me lo dijeron. Quiero saber si el niño es mío. Su descaro me hirvió la sangre. ¿Te importa ahora? Le dije, sin filtros. Ahora sí te interesa. Después de abandonarla como un cobarde. No es tan simple, si lo es. La dejaste sola cuando más te necesitaba. Ahora vienes a reclamar derechos. Tú, después de lo que hiciste. Mi papá trató de mantener la calma, pero yo veía su inseguridad. Él jamás había tenido el valor de enfrentar consecuencias. Solo quiero saber la verdad, dijo. Entonces hazte una prueba de ADN, respondí. Pero te advierto, si resulta que el niño es tuyo, vas a tener que asumir todo lo que has evitado hasta ahora. Mi papá se quedó en silencio, como si estuviera calculando cuánto le podía costar. Déjame pensarlo, dijo al final. Y yo me reí con amargura. Claro, como siempre. Dejar que todos sufran mientras tú piensas. Se fue sin mirar atrás. Pasaron unas semanas y la situación en mi familia terminó de estallar. Mi mamá, firme como nunca, inició el proceso de divorcio. El abogado la acompañó a presentar la demanda, y yo la acompañé a ella. Fue un momento duro, pero liberador. No quiero vivir con alguien que me cambió por mi propia nuera, dijo ella frente al abogado, sin un temblor en la voz. Mi papá, cuando fue notificado, armó un escándalo. Llamó llorando, gritando, diciendo que ella estaba exagerando,
que él había cometido un error pero que todavía se amaban. Mi mamá, por primera vez en años, no titubeó. Yo ya no te amo, le dijo. Ahí se rompió lo último que quedaba de ese matrimonio. Y también ahí se dividió por completo la familia. Unos tíos se pusieron del lado de mi mamá. Otros, sorprendentemente, apoyaron a mi papá, diciendo que el matrimonio es sagrado y que ella estaba exagerando. Otros simplemente se alejaron para no meterse. Las reuniones familiares se acabaron. Las llamadas entre primos se volvieron tensas. Los grupos de WhatsApp se volvieron silenciosos. Mi familia se rompió. De verdad. Y lo peor es que nada de eso pudo evitarse. En medio de ese caos, Laura seguía luchando con su hijo. Las terapias eran dolorosas de ver, pero necesarias. El niño tenía crisis nerviosas, rigidez muscular, dificultad para tragar. Era un pequeño guerrero, pero su cuerpo estaba limitado desde el nacimiento. Yo la acompañaba en silencio. No éramos pareja. No seríamos pareja jamás. Pero habíamos aprendido a comunicarnos sin odio, sin dense, sin atacar. Ella siempre me daba las gracias, siempre estaba consciente de que yo no tenía ninguna obligación. Un día, mientras acomodaba la silla especial del niño en el carro, Laura me dijo: nunca voy a pedirte que me perdones. Yo sé que no merezco eso. Solo quiero que sepas que, ahora entiendo lo que perdí. No supe qué responder. No quería abrir heridas ni alimentar ilusiones. No importa lo que pasó, le dije al final. Lo único que importa ahora es Samuel. Ella sonrió con tristeza. Eso es lo que te hace diferente. El capítulo final de nuestra historia se cerró unos meses después. Mi papá decidió, finalmente, hacerse la prueba de paternidad. El resultado fue claro. El niño no era suyo. Era de otro hombre con el que Laura había tenido un vínculo corto durante el periodo en que mi papá la había dejado sola. Cuando me enteré, lo único que sentí fue alivio. Alivio por mi mamá, porque significaba que ese vínculo que la había roto no tenía ninguna raíz más. Alivio por mí, porque significaba que la historia con mi papá no seguiría afectando al niño. Mi papá, al saber el resultado, simplemente dejó de insistir. Y, como tantas veces en su vida, volvió a desaparecer, dejando atrás el desastre que él mismo había causado. Mi mamá logró divorciarse meses después. Se fue a vivir sola y empezó a reconstruirse. Fue doloroso, porque 30 años de matrimonio no se olvidan. Pero ella se levantó. Estaba más tranquila, más ligera. Yo, por mi parte, seguí adelante. No regresé con Laura ni lo haré jamás. Pero seguí ayudando al niño hasta que ella consiguió trabajo estable, un subsidio del gobierno y las terapias aseguradas. Después de eso, nos fuimos alejando, cada uno hacia su nuevo rumbo. Hoy, al escribir esto, siento algo parecido a paz. No felicidad, pero sí paz. La vida dio tantas vueltas que todavía me cuesta procesarlo. Pero aprendí que la traición, por más dolorosa que sea, no tiene por qué convertirnos en monstruos. Que ayudar no te hace débil, y que perdonar no significa excusar. Significa seguir adelante sin cargar veneno en el corazón. Aunque la familia se rompió, aunque nunca volverá a ser como antes, aunque hubo cicatrices que no cerrarán, aprendí que a veces la vida da la vuelta. Y tú decides si te conviertes en la peor versión de ti mismo, o en la mejor posible. Yo elegí la segunda, y eso, Edith, fue lo que salvó lo poco que aún quedaba de mí.